Como la otra vez, el IDE que vamos a utilizar va a ser Júpiter, ¿no? Entonces, igual que la otra vez, nos vamos a una terminal, ejecutamos Júpiter con Y, Notebook. Esto nos abre una ventana del navegador por defecto con el IDE. Y una vez abierto, pues podemos elegir el directorio donde queremos crear nuestro notebook. En mi caso voy a elegir TensorFlow Taller y aquí es donde voy a crear el nuevo notebook para el ejercicio que vamos a hacer. Tengo aquí descargado de los datos porque es el mismo directorio donde lo hice la otra vez. Si vosotros hacéis lo mismo, pues ya no tenéis que bajarlo otra vez, y si no, pues aseguraos de que descargáis o que metéis los datos con el pendrive si no podéis descargarlo en el directorio donde vais a crear luego el notebook. Entonces nos lo dirigimos aquí, le vamos a crear nuevo notebook y ya tenemos todo listo para empezar. Voy a intentar ir un poco más despacio que la otra vez porque vamos mejor de tiempo. ¿Quién me deja aprender? William. Que voy a intentar ir un poco más despacio, pero si tenéis alguna duda o os atascáis, pues no tenéis problema en pararme. Yo estoy malo porque como lo sé ya un poco casi de memoria, pero vamos, no tenéis problema en preguntarme lo que sea o pararme. Entonces, si os recordáis el otro día, lo que implementamos fue simplemente el perceptrón con una sola capa, una serie de perceptrones apilados uno encima de otro, con una sola capa, y luego después lo ampliamos para tener un perceptrón multicapa. Pues bien, para seguir trabajando un poco en esa línea y no hacer una cosa mucho más complicada, hemos decidido hacer el mismo ejemplo, solo que en este caso vamos a utilizar una red neuronal convolucional. Y me da un poco de vergüenza llamarla profunda, porque solo tenemos 1, 2, 4 capas en total, ¿no? Esta parte de aquí va a ser equivalente a lo que implementamos el otro día, van a ser 2 capas fully connected, que llamamos, o completamente conectadas, porque ya no son convolucionales, son neuronas como las del otro día. Luego tenemos aquí en la capa de entrada una capa de convolución y luego después un max pooling, ¿no? Que son las operaciones que hemos aprendido o las que hemos hablado hoy. El conjunto de datos que vamos a utilizar de nuevo va a ser el MNIST. Vamos a tener esas 10 categorías con unas 70.000 imágenes de entrenamiento. En la capa de convolución, aunque aquí pone 25, realmente vamos a tener solamente 10 filtros, para hacerlo un poco más sencillo, porque si no, el tiempo que necesita para entrenar en el portátil pues se nos va un poco de las manos. Entonces vamos a tener 10 filtros, 10 núcleos de convolución, los que nos hablaba antes William, y vamos a poder entrenar con eso pues un buen clasificador sobre este conjunto de datos. La capa de max pooling, de reducción del tamaño de la imagen, que nos ha contado antes William, lo que vamos a hacer va a ser dividir el tamaño de la imagen a la mitad exactamente, ¿no? Entonces vamos a coger cuadraditos de 2×2 de cada una de las imágenes de la primera capa de convolución, y en esos cuadraditos de 2×2 vamos a calcular el valor máximo, y eso lo vamos a poner como el primer píxel de una imagen. Este cuadradito lo vamos a desplazar un píxel o 2 píxeles hacia la derecha, es decir, le pondríamos tal que aquí, y de nuevo vamos a calcular el valor máximo y le pondremos aquí, como el segundo píxel de la imagen. No sé si me entendéis la idea, la forma en la que vamos a reducir a la mitad el tamaño de la imagen. Ahora cuando lo implementemos lo vais a ver. Y nada, luego en esta capa de Fully Connected vamos a poner 400 neuronas, y en la de salida pues vamos a poner 10 neuronas, que es el número de categorías que tenemos, ¿no? Entonces, si os parece, nos ponemos manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer, como el otro día, va a ser decirle a nuestro editor que queremos que las imágenes o las gráficas que generemos nos las inserte directamente en el documento. Así que hacemos matplotlib inline. Lo ejecutamos, las está bien. Perfecto. Después tenemos que incluir las librerías que vamos a utilizar, las bibliotecas. Así que hacemos un import, TensorFlow, Astef, import, matplotlib.pyplot, as.plt. Y luego hacemos un import, numpy, as.np. Ya os acordáis que TensorFlow es la librería que vamos a utilizar para todo el tema de las redes neuronales. Matplotlib, pyplot es para sacar gráficas y mostrar imágenes, y luego NumPy es una librería estándar para hacer operaciones con matrices en Python. Después tenemos que poner el código que nos va a permitir de nuevo descargarnos los datos de entrenamiento si no los tenemos descargados,
o si no simplemente cargamos en memoria. Así que hacemos con from TensorFlow .examples tutorials .mnist import input data, y luego creamos una variable memoria que va a ser mnist igual a input data punto read /datasets, y le pasamos como primer argumento el directorio donde tenemos los datos descargados, si los tenemos, o donde queremos que se nos genere y no se nos descarguen si no lo tenemos todavía. Y le decimos, como conté el otro día, que tenía que ser en el formato one-hot, es decir, un vector de ceros y unos, donde los unos indican la categoría real a la que pertenece un dígito, ¿no? Esto le decimos que tiene ejemplo. Lo ejecutamos a ver si todo ha funcionado. Y bueno, en mi caso, como ya está descargado, pues no ha tardado nada en hacerlo. ¿Veis bien la pantalla? ¿Sí? ¿O queréis que lo haga un poco más grande? Bien, ¿no? Bueno, pues entonces seguimos. Lo primero que vamos a hacer va a ser definir una serie de funciones auxiliares que nos van a ayudar a no tener que repetir una y otra vez el mismo código, ¿no? Entonces, la primera que vamos a definir, lo que nos va a ayudar es a crear los parámetros de nuestro modelo. Los parámetros que va a tener que optimizar TensorFlow, que en este caso van a ser los núcleos de la capa de convolución. Para el caso de la capa de max pooling no tenemos nada que optimizar, no tiene parámetros. Los pesos de la primera capa completamente conectada y los pesos de la segunda capa completamente conectada. Tenemos los 3, 1, 2 y 3 grupos de parámetros que vamos a tener que optimizar. Así que para poder declarar esos parámetros de manera cómoda vamos a usar una función que vamos a reutilizar varias veces. Así que la función la vamos a llamar wait /variable. Lo que le vamos a pasar es la forma de la matriz que va a representar esos parámetros en cada uno de los casos. Lo primero que vamos a definir dentro de ella va a ser los valores iniciales que van a recibir esos parámetros. Los núcleos de convolución, como nos ha explicado William antes, pues normalmente se inician o con una distribución uniforme aleatoria o con una distribución normal. En este caso, por continuar con lo que hicimos el otro día, vamos a darles un valor inicial acorde a una distribución normal. Así creamos una variable que se llame init, o valores iniciales, como queráis, y le vamos a dar valor como TensorFlow.randomNormal, es una distribución normal, y tenemos que indicarle la forma de la matriz que queremos que nos devuelva, y luego la desviación estándar, ST/DDEU, que vamos a establecer a un valor que ya hemos visto que funciona bien, que es 0.01. Luego, lo que vamos a tener que devolver en esta función es una variable TensorFlow, que ya vimos el otro día, que era el tipo de objeto que TensorFlow utiliza para optimizar, o tipo de objeto que utiliza para almacenar los parámetros que luego tiene que optimizar, y le pasamos como valor inicial por lo que acabamos de declarar, init. Así, ya está. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es otra función que nos va a representar la operación de convolución, ¿no? Esa operación que se efectuaba entre una imagen y un núcleo de convolución no tenemos que implementarla desde cero, sino que nos la da TensorFlow ya implementada. Pero sí que hay que pasarle una serie de parámetros que definen cómo se realiza esa operación de convolución. Y entonces, para no tener que volver a escribirlo todo varias veces, pues vamos a definir la función auxiliar. Convolución en 2D, vamos a llamarla, la función. Tenemos que pasarle la X, que es la imagen de entrada, y la W, que son los núcleos o los filtros de convolución. Y lo que va a devolver la función va a ser la operación de TensorFlow de convolución, que es com2D, también se llama. Que vamos a pasarle en primer lugar las imágenes, en segundo lugar los núcleos y luego una serie de parámetros. El primero es strides. Esto lo que nos va a definir es cómo se va a mover el núcleo de convolución a lo largo de la imagen, porque podríamos mover el núcleo en vez de píxel en píxel, ir saltando de 2 en 2, dar un salto de 2 hacia la izquierda o simplemente de 2 hacia la izquierda y luego cuando tuviera que cambiar de fila saltar 2 filas o 3 o 4, ¿no? Podemos definir cómo se va moviendo, cómo se va computando el kernel sobre la imagen de entrada. Y para eso definimos este parámetro que es strides. Al ponerle todo a 1, lo que estamos diciendo es que tiene que ir
píxel por píxel de la imagen, ejecutando o realizando la operación de convolución con el núcleo que pasamos. Y luego tenemos que decirle es el padding. Esto lo que quiere decir es que, claro, imaginaos que intentamos sobre esta imagen, vamos desplazando este núcleo de convolución hacia la derecha hasta que llegamos a este píxel. Entonces el núcleo quedaría tal que por aquí, los límites del núcleo por aquí. Aquí sin problema, pero como se desplace uno más a la derecha, algunos de los píxeles de ese núcleo quedarían fuera de la imagen. Entonces tenemos que decirle a TensorFlow cómo queremos que gestione esos casos, ¿no? Al decirle same, lo que le estamos diciendo es que cuando llegue a esa situación, siga adelante y compute el kernel hasta el último píxel de la imagen y rellene los valores que quedan fuera como ceros, sin más. La otra estrategia sería pasarle el valor valid en vez de same, que lo que haría sería que solamente computaría el kernel hasta que quedase fuera de la imagen alguno de los valores. El problema con eso es que luego la imagen resultante, la activación de esas neuronas de convolución, estas imágenes, pues tendrían un tamaño diferente al de la imagen de entrada. Ya no sería 28 por 28, sino que dependería pues, del tamaño del kernel, ¿no? Entonces, bueno, es más sencillo hacerlo de esta manera. Así que si no nos hemos equivocado en nada, voy a ejecutarlo. Bueno, va a hacer todo bien. Ahora vamos a definir otra función auxiliar que lo que nos va a servir es para hacer la función de maxPooling, ¿no? Lo que os decía de reducir el tamaño de la imagen. Vamos a llamarla maxpool 2x2, que es el tipo de pooling que vamos a hacer. Y solo tiene que recibir como argumento la imagen de entrada, por la lista de imágenes, ya sabéis. Entonces le decimos que devuelva la operación de TensorFlow.NeuralNetworks maxpool, y los argumentos que tenemos que pasarle son la imagen sobre la que queremos hacer el maxpooling, el tamaño del kernel, eso es lo que pasamos como cache size, y es una lista en la que vamos a poner 1, 2, 2 y 1. Con esto lo que le estamos diciendo es que el tamaño de este kernel que opera en la función de maxpooling sea de 2x2, y de ese pequeño recuadro de 2x2 que se quede con el valor máximo para generar esta imagen de menor tamaño. De nuevo tenemos que decirle el stride, que es como vamos a desplazar ese núcleo o ese rectángulo de pooling sobre la imagen, y de nuevo vamos a ponerle 1, 2, 2, 1. Con esto lo que estamos diciendo es que una vez que haya terminado de reducir o aplicar este rectángulo, en vez de moverlo a esta posición, que estaría solapado con el anterior, directamente salte dos valores hacia la derecha y por tanto nos produzca solapamiento entre estos rectangulitos, ¿no? El siguiente sería ese, el siguiente sería este. Esa sería un poco la idea. Eso se lo indicamos con este parámetro. 1, 2, 2, 1. Y lo último que tenemos que decirle es el padding, que de nuevo lo haga con same. Ejecutamos a ver si no nos pide ningún mazapo y parece que está todo bien. Bueno, pues ya definidas las funciones auxiliares estas, podemos empezar a ejecutar si queréis o a definir si queréis el modelo en sí mismo de la red. Hay algunas cosas que no van a cambiar respecto a lo que hicimos el otro día. Por ejemplo, las entradas y las salidas ideales del modelo van a ser iguales. Entonces nos vamos al código y definimos en primer lugar las entradas al modelo, o la entrada al modelo, que va a ser una variable x de tipo placeholder, como la otra vez, porque no tenemos que optimizarlo. Va a ser de tipo TensorFlow float32 y el tamaño va a ser otra vez none. ¿Os acordáis que poníamos none para indicar que vamos a poder pasar un número variable de imágenes a la red neuronal en tiempo de ejecución, ¿no? Y luego el número de columna de esta matriz va a ser 784, que es el número de píxeles que tenemos en las imágenes. La salida del modelo, o sea, la salida ideal del modelo, las etiquetas reales de las imágenes, también va a ser un placeholder, de nuevo de tipo float32. De nuevo va a tener un número variable de filas y va a tener 10 columnas, una por cada una de las categorías de salida, una por cada una de las neuronas en la capa de salida.
Bien, aquí tenemos que hacer un pequeño truco. Si os acordáis el otro día, os decía que este objeto que nos permite leer en memoria las imágenes del MNIST de forma sencilla, nos da las imágenes vectorizadas. ¿Os acordáis lo que nos enseñaba William, de que una imagen se podía convertir en un vector de características sin información ya de la estructura de la imagen? Bueno, pues tenemos que pasar de esos vectores unidimensionales a imágenes bidimensionales, que es con lo que va a tratar la operación de convolución, con una imagen bien formada, con sus filas y sus columnas. Entonces, para hacer eso vamos a tener que definir un tipo de dato intermedio, que va a ser, vamos a llamarlo X image, por ejemplo, y va a ser simplemente un reshape, una reordenación o reorganización de los datos de entrada, de X, y lo vamos a poner con la forma -1, 28, 28, 1. Yo os lo explico. El -1 le estamos indicando a TensorFlow que en la primera dimensión tiene que haber tantas filas como sea necesario, dependiendo del número de imágenes que hayamos pasado al modelo. Después, que tiene que tener en la segunda dimensión 28 características, mejor dicho, en la tercera dimensión 28 dimensiones también, y luego, finalmente, solamente un canal, una dimensión adicional. Esto va a representar que estamos trabajando con una imagen en escala de grises. Sería más natural o más, no sé, más fácil de entender definirlo así simplemente, porque como no tenemos más que un color, un canal de color, pues simplemente no lo definimos. Pero bueno, TensorFlow nos obliga a utilizar esta sintaxis de tener cuatro dimensiones, dos representando las dimensiones espaciales de la imagen y una pues para el canal, que solamente tenemos un canal. Lo siguiente que tenemos que empezar a definir ya pues son los diferentes parámetros que hay que optimizar. Como decía antes, vamos a empezar, si queréis, con los núcleos de la capa de convolución. Entonces, vamos a ponerle de nombre wcom, por ejemplo. Vamos a utilizar la función auxiliar que hemos declarado antes y vamos a pasarle simplemente la forma de la matriz que va a almacenar esos núcleos de convolución. Vamos a utilizar núcleos de convolución de 5 por 5, porque estamos trabajando con imágenes muy pequeñas, de 28 por 28, entonces es mejor no definir los núcleos de convolución más grandes, porque van a tener resultados peores. Entonces le decimos 5 por 5, van a ser núcleos de convolución con un solo canal de color, como estamos trabajando en imágenes de escala de grises, y vamos a tener 10. En la imagen que os he enseñado antes, ya os digo, tenía puesto 25, pero vamos a hacerlo con 10 porque si no tarda mucho en entrenarse. Además, luego para visualizarlo es más incómodo. Lo siguiente que tenemos que definir son los vías, porque aunque no sé si William ha comentado, pero las capas de convolución, las neuronas de convolución, también tienen un valor de vías, ¿no? O un sesgo, que podríamos traducir en español. Así que vamos a definir una variable para eso, de nuevo usando nuestra función auxiliar, weight variable, y va a tener dimensión 10, un valor por cada una de las neuronas de convolución, son 10. Bien, lo siguiente que vamos a definir, por terminar de definir todos los parámetros a optimizar antes de empezar a definir las operaciones del modelo en sí, serían los pesos de esta capa fully connected. Daos cuenta que la operación de convolución de max pooling, como decía antes, no tiene parámetro alguno que optimizar. Así que vamos a llamar a estos pesos WFC1, por ejemplo. Vamos a decir, usar la función esta. Y, vale, hay que pensar un poco para decidir el número de parámetros que va a tener la dimensión o la forma de esta matriz. Si os dais cuenta, llegados a este punto, vamos a tener imágenes de 14 por 14, porque inicialmente eran de 28 por 28, pero hemos utilizado una capa de max pooling, con lo cual su dimensión queda reducida a la mitad. Y luego vamos a tener 10 de estas imágenes, porque estamos utilizando 10 neuronas en la capa de convolución. Perdonad por el 25 este. Entonces, en total, cuando esto lo convirtamos en un vector unidimensional de características, que es el requisito previo antes de utilizar una capa completamente conectada, pues tendremos un total de 14 por 14 por 10 características en esta capa, ¿no? Entonces, la matriz de pesos de esa capa completamente conectada va a tener que tener ese número de filas, que va a ser 14 por 14 por 10.
Y luego va a tener un número de columnas igual al número de neuronas en la capa. En este caso hemos decidido que vamos a poner 400. Así que le ponemos 400. Vamos a definir el bias de estas neuronas, de esta capa, FC1, de nuevo con una función auxiliar. Y vamos a tener 400, un vector con 400 valores, que es exactamente el número de neuronas que tenemos. Lo siguiente que tenemos que definir es los pesos de esta última capa de fully connected, que van a tener 400 filas y 10 columnas, pues son las neuronas que tenemos aquí. En el dibujo son 4, pero bueno, simplificado. Así que hacemos WFC2 es igual a weight variable y le vamos a decir que va a tener 400 y 10, y luego la variable de vías, que va a ser BFC2, llamamos de nuevo a esta función, y va a tener 10 valores. Os dejo un poquito si queréis para que copiéis todo, y ya de paso yo reviso que no me he equivocado. Bueno, creo que está todo bien. Vale, entonces, si os parece, comenzamos a definir lo que serían ya las operaciones del modelo, que vamos a utilizar para ello los parámetros que acabamos de definir. Entonces, la primera, vamos a ir desde el inicio de la red hacia el final. La primera operación que hay que definir es la salida de la capa de convolución, ¿no? Entonces, vamos a llamarlo h/com. Lo de h es una convención en la nomenclatura que se utiliza para definir las salidas de las capas internas de la red. H de hidden, de ocultas, ¿no? Que es como se suelen llamar a las capas que no son ni la de entrada ni la de salida, ocultas. Entonces, HCOM lo vamos a llamar, o sea, lo vamos a llamar así, vamos a definirlo como TensorFlow.Neural Network. La función de activación que vamos a utilizar es la ReLU. Esto William no lo ha comentado, pero es una función de activación que se ha descubierto hace relativamente poco, que es una versión muy sencilla de la tangente hiperbólica o de la sigmoide. ¿Os acordáis? Sigmoide. Si buscamos la función sigmoide, que es la que estábamos utilizando el otro día, bueno, no sé si tengo versión en internet, pero vamos, que la función ReLU se define como para valores menores que 0, 0, y para valores de entrada mayores que 0, ese mismo valor, x, ¿no? Entonces, la gráfica sería, no tengo tiza, pero sería algo así como una línea recta, y después para valores mayores que 0, una línea recta con una pendiente positiva, ¿no? Creciente. Con eso obtenemos una función que es no lineal, porque tiene ese punto de no derivable en el 0, pero que a la vez es muy fácil de computar, porque no hay que hacer ninguna operación costosa, en comparación con las funciones sigmoides de tangente hiperbólica, que sí que tienen un coste bastante grande al calcularlas. Y bueno, además tienen otras ventajas teóricas que no vamos a explicar. Entonces, bueno, la función de activación que vamos a utilizar es esta, la ReLU, y le vamos a pasar la convolución en 2 dimensiones, que es la función que hemos declarado antes, con 2D, y como valores de entrada va a tomar simplemente las imágenes en formato ya de 2D, que es lo que hemos calculado aquí arriba, y los núcleos de convolución que hemos definido como W/com. Y luego a esto hay que sumarle, igual que antes, pues igual que el otro día, los vías de la capa de convolución. Y ya está. Bien, lo siguiente que habría que definir sería la salida de la capa de max pooling. Para eso vamos a utilizar de nuevo la función que hemos definido antes y vamos a decir que la salida de la capa de pooling, vamos a llamarla hpool, es igual a el max pooling 2×2, que es lo que nombre que hemos puesto a la función, de la salida de la capa anterior, que es hcom, sin más, así. Perfecto. Vale, en este paso tenemos que hacer eso que os comentaba, de convertir esta serie de imágenes o de activaciones de neuronas en un vector de características unidimensional, ¿no? Entonces, para eso vamos a utilizar de nuevo la función reshape de TensorFlow. Vamos a definir ese vector de características unidimensional
como max, o sea, h barra baja pool barra baja plat. Pues le hemos hecho plan, lo hemos aplanado, ¿no? Por así decirlo. Así que vamos a hacer TensorFlow.reshape de la salida de esta capa que estamos haciendo, la salida de la capa de max pooling. Y lo que tenemos que decirle es la nueva dimensión que queremos darle. -1, de nuevo que encuentre el número adecuado de imágenes que le hemos pasado en este caso, o en el caso en el que estemos utilizándolo, al modelo, y una dimensión más que va a ser 14 por 14 por 10, que va a ser el número de pesos que va a tener cada una de las neuronas de esta capa, ¿no? Entonces, una vez que tenemos ya definido esto, podemos calcular la salida de estas neuronas, de la primera capa completamente conectada. Entonces, la salida de la capa completamente conectada 1 la vamos a definir como la función de activación ReLU, de nuevo, que esta función de activación ReLU le vamos a pasar la multiplicación TensorFlow.matmul de este vector de características unidimensional que acabamos de definir, h barra baja pool barra baja flat, los pesos de la primera capa completamente conectada, w barra baja fc1, y luego a todo eso le vamos a sumar la variable de vías, sería b barra baja fc1. Si os dais cuenta, esto es lo mismo que hemos hecho el otro día, es definir una capa de neuronas completamente conectadas, solo que aquí, en vez de tomar la entrada directamente de la red neuronal, estamos tomando una serie de características que hemos calculado antes con la operación de convolución y de max pooling, pero en esencia es lo mismo. Y ya no nos queda más que definir la salida de esta capa de neuronas, la capa de salida, y por tanto la salida de nuestro modelo. Así que vamos a llamarlo I, por coherencia con lo que hicimos el otro día, TensorFlow.neuralNetwork. En este caso no vamos a utilizar la función de activación ReLU, sino que, como ha comentado William, como lo que nos es más cómodo es obtener un vector de probabilidades a la salida de nuestro modelo, vamos a utilizar una función de activación o una función softmax, ¿no? Softmax. Y lo que le vamos a pasar es TensorFlow.multiplicación de matrices, matmul, de la salida de la capa anterior, h barra baja fc1, y los pesos de esta última capa, que sería wfc2. Y le sumamos el bias de esta capa, que es b barra baja fc2. Bueno, pues nada, con esto ya tenemos definido nuestro modelo. Voy a hacer otro repasito, si termine de copiar lo que falte. Bueno, yo creo que lo tengo todo bien, así que nada. Entonces, claro, ahora si tuviéramos que implementar de nuevo el algoritmo que utilice estos parámetros, si el otro día yo nos hubiera costado bastante, ahora os podéis imaginar que hubiera sido muy complejo, porque hemos tenido que gestionar que algunos de los parámetros tienen diferentes formas, las matrices que los definen, ¿no? Como son kernels con una noción de bidimensionalidad, ¿no? O sea, en general la implementación hubiera sido mucho más complicada. Por suerte, TensorFlow nos permite definir un modelo, definir una serie de salidas ideales, una función de error, y a partir de eso es capaz de optimizar los parámetros. Entonces lo único que vamos a tener que definir es una función de error que evalúe el comportamiento de nuestro modelo. Vamos a utilizar además la misma función de error que hemos utilizado el otro día, que es TensorFlow.reduceMean, para que calcule la media del error para cada una de las muestras que le pasemos a la imagen, al modelo, perdón. Dentro vamos a calcular el cuadrado, square, de la diferencia entre la salida del modelo y la salida ideal del modelo, las etiquetas reales de las imágenes. Vamos a definir después un algoritmo de optimización que queremos que utilice TensorFlow. Vamos a llamarlo paso de entrenamiento, TensorFlow.train
vamos a utilizar un entrenador de Adam Optimizer. Esto es lo que os decía William, hay un montón de algoritmos, Adagraph, Adam Optimizer, bueno, pero son todos primos hermanos del original, el más sencillo, que es descenso de gradiente, ¿no? Entonces lo que vamos a pasarle es el parámetro de learning rate, o velocidad de aprendizaje, que es 0.01, y le vamos a decir que minimice la función que de error que acabamos de definir. Minimize MC, eso, que es la función de error. Y ya solo nos queda definir el código propio de TensorFlow para iniciar una sesión e inicializar todas estas variables que hemos ido definiendo. Así que decimos que la sesión es igual a TensorFlow Session, le decimos a esta sesión que tiene que ejecutar una primera orden que va a ser iniciar todas las variables. Cuidado, no pongáis todas las tablas, todas las variables. Y si no me dejo nada, a ver, he metido algún error. Hay que ponerle los dos paréntesis aquí. Bueno, ya está, ya tenemos inicializado nuestro modelo y definido sus salidas y su función de error. Entonces ya podemos empezar con el entrenamiento. Vamos a poner solamente 350 iteraciones en el entrenamiento, porque si no la verdad es que nos podíamos estar aquí hasta mañana. Además, inicialmente en el ejemplo que estaba preparando para el taller, pues puse un render normal con muchas más capas, con 2 capas de convolución y 2 capas, bueno, convolución, max pooling, convolución, max pooling y 2 capas completamente conectadas. El problema es que cuanto más complejo sea el modelo, más tiempo tardan en entrenarse, ¿no? Entonces, entre que estoy en una máquina virtual y que tenemos que hacerlo en directo, pues es mejor definir un modelo mucho más sencillo y vais a ver que aún así vamos a obtener muy buenos resultados. Entonces, como el otro día, vamos a utilizar una variante del método de descenso de gradiente que se llama Stochastic Gradient Descent, que lo que vamos a hacer es, en vez de entrenar en cada iteración nuestro modelo sobre el conjunto de datos de entrenamiento al completo, vamos a elegir de nuevo una muestra aleatoria del mismo, ¿no? Eso podemos hacerlo de manera muy fácil con esta clase que nos va a ayudar, que nos viene implementada en TensorFlow. Vamos a decir mnist, conjunto de entrenamiento, next batch, el próximo bloque de muestras. Vamos a coger 100 imágenes aleatoriamente. Después lo que vamos a hacer es ejecutar dentro de la sesión de TensorFlow una iteración de entrenamiento y lo que le vamos a pasar a esta iteración de entrenamiento pues son los datos que acabamos de recibir. La entrada del modelo va a ser el batch de X, y las salidas ideales del modelo por las etiquetas de los números, el batch. ¿Os acordáis el otro día? Íbamos a cada iteración de entrenamiento íbamos calculando la función de error sobre el dataset de entrenamiento y sobre el dataset de evaluación. Pero eso en este caso sería casi intratable, ¿no? Porque estaríamos tratando de hacer un montón de cálculos, un montón de operaciones matemáticas y en tiempo real es muy complicado porque iría muy lento, ¿no? Entonces solo vamos a calcular la función de error sobre el dataset de entrenamiento, que es más pequeño, porque solo estamos cogiendo 10 muestras cada iteración, y solo lo vamos a hacer cada 50 iteraciones de entrenamiento, en vez de hacerlo en cada iteración. Entonces podemos poner que si la iteración en la que estamos es un múltiplo de 15, es decir, el módulo de i es igual a 0, 50, perdón, 50, si es igual a 0, lo que vamos a hacer es imprimir que estamos en la iteración tal, iteración, tenemos que pasar a la cadena el número i, iteración i, y luego vamos a imprimir también el error, la función de error sobre el conjunto de entrenamiento. Vamos a hacer train mse, 2 puntos, también hay que pasarlo a la cadena de texto. Vamos a ejecutar un ses.run y vamos a obtener la función de error, mse. Y le vamos a pasar al modelo por lo mismo que le hemos pasado antes en la iteración de entrenamiento. Vale, entonces vamos a poner, si queréis, aquí un printf al final para que se vea que el entrenamiento ha terminado.
Y nada, vamos a ejecutarlo a ver qué pasa. Ya veis que tarda bastante, incluso cuando es un modelo que os he dicho que es simplificado, pero como dice William, para problemas reales que no sean tan de juguete como el del MNIST, que aunque sí que se ha utilizado en investigación, ya se lleva utilizando muchos años, entonces ya hay soluciones pues, muy optimizadas, y luego además que el número de imágenes y la dimensión de las imágenes es bastante reducida, porque hay otras competiciones en las que tenemos datasets mucho mayores y mucho más complicados, ¿no? Pues, cuando utilicemos un dataset con esas dimensiones mayores, pues podemos estar hablando de tiempos de entrenamiento, de horas, de días, de semanas y más, dado que las empresas o universidades que compiten en este tipo de concursos pues tienen equipos mejores que los nuestros, tienen muchas veces clústeres de ordenadores con tarjetas gráficas bastante caras dedicados exclusivamente a entrenar este tipo de modelos. Si todo ha ido bien, el entrenamiento habrá terminado y habremos tenido una función de error o un valor de error en el conjunto de datos de entrenamiento relativamente bajo, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer, como hicimos el otro día, es hacer que nuestro modelo prediga o intente adivinar la categoría a la que pertenecen las imágenes de test y ver si coinciden con las categorías reales y así obtener una estimación de la eficacia o la tasa de acierto de nuestro modelo. Así que obtenemos las predicciones como ses.ram, la salida del modelo, la i, y le metemos o le damos al modelo los datos. En la entrada del modelo, pues todos los datos de evaluación, en mist.test.images, y luego, como las salidas ideales del modelo, pues las etiquetas en mist.test.labels. Y luego, además, tenemos que hacer lo que hicimos el otro día. En vez de comparar vectores de probabilidades, que serían las salidas del modelo y las etiquetas ideales, vamos a comparar si la neurona que más se activa es la correspondiente al dígito que realmente aparece en la imagen que estamos enseñando al modelo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es preds es igual a np.argmax de sí mismo, de preds, y en el eje 1, axis. Bueno, con esto lo que estamos diciendo es que queremos que calcule esta operación de obtener el índice con el asociado al valor mayor sobre cada una de las muestras, ¿no? Y vamos a hacer lo mismo con las etiquetas reales, ¿no? Por comodidad. Vamos a decir que TrueLabels va a ser igual a np.argmax sobre mist.test.labels y en el eje 1 axis 1. Vale, entonces vamos a ejecutar esto a ver si está bien. Tarda un poquito porque tiene que procesar todas las imágenes del conjunto de test y vamos a definir, como el otro día, un contador que nos va a contar el número de errores que comete la red. Y ahora, para cada una de las predicciones, for i in range preds.shape de 0, para cada una de las predicciones, para cada fila de la matriz de predicciones, si la predicción en cuestión es distinta de la etiqueta real, TrueLabels de i, si es distinta, entonces errors será igual a errors más 1. Y yo creo que podemos dejar esto aquí. Entonces lo que vamos a hacer es imprimir al final el resultado. Vamos a decir que test error es, hay que pasarlo a cadena, la relación o el porcentaje de errores respecto al total de imágenes que le hemos pasado a la red, al total de predicciones que hemos obtenido de la red. Preds.shape de 0. Entonces vamos a ver qué sacamos.
Bueno, veis que tenemos una tasa de acierto del 4,6%. Puedes poner lo que hay al final de la primera línea. Al final de la primera línea. Ah, sí, perdón. Sí, sí. Ah, Es una llave y un paréntesis. Entonces veis que hemos alcanzado un 4,6% de error en este dataset. Si os vais a buscar en internet, o lo miraréis si tuviera conexión, los mejores resultados actuales para este dataset, se han conseguido modelos que tienen 0,2% de error, ¿sabes? No 4% como nosotros, pero bueno, hemos pasado de un 20% de error con el perceptrón simple a un 10% de error con el perceptrón multicapa y a un 4% con el modelo de red neuronal convolucional con una sola capa de convolución. Si entrenamos otra vez, mejor lo hacemos luego si queréis. Luego entrenamos otra vez otras pocas iteraciones más el modelo, a ver si mejora un poco la tasa de acierto. Lo que podemos hacer ahora es tratar de visualizar las imágenes en las que hemos cometido los errores, ¿no? Para ver si son imágenes muy sencillas o si realmente son errores en cierto modo justificados, ¿no? Entonces, en caso de que hayamos cometido un error y además estemos en una iteración baja, por ejemplo, iteración no, en una de las primeras 500 imágenes, ¿no? Porque no, si mostramos todos los errores que cometen el dataset de test que tiene, no sé si son, bueno, decenas de miles de imágenes, pues llenamos la pantalla. Luego vamos a imprimir los errores cometidos en las primeras 500 imágenes. Entonces, si i es menor que 500 pues, y hemos cometido un error, vamos a hacer un plt.imshow. Vamos a seleccionar mnist.test.images, vamos a seleccionar la imagen en cuestión, la que hemos cometido el error, vamos a redimensionarla para que sea en forma de imagen, 28×28, vamos a decirle que utilice una escala de colores de grises y luego vamos a decirle que haga otra vez un plt.show. Esto es para que no las imprima todas una encima de otras, ¿no? Sino que vaya creando nuevas gráficas para cada imagen. Vamos a ver, a lo mejor me he pasado a ponerle 500, ¿no? Pero bueno, veis que hay algunas imágenes que están más o menos bien y otras que, bueno, que nosotros seríamos capaces de decir que es un 9, pero sí que son un poco atípicas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esto es una G más que un 9, esto, bueno. Este número me diréis vosotros cuál es, porque no lo conozco. Este no lo he dibujado de aquella manera, esto es un 7 o es un 2. Bueno, pues son imágenes que están dibujadas de una manera un poco atípica. Este 5, por ejemplo, si entrenamos un modelo más y entrenamos un modelo más complejo, pues veríamos que las imágenes en las que falla, y así que son casos obvios de imagen mal dibujada, ¿no? O de dígito mal dibujado. Lo siguiente que quería enseñaros era... vamos a tratar de visualizar los filtros, los kernels que ha aprendido la red. Y en algunas ocasiones esos filtros pues, quedan bastante interpretables, en el sentido de que vemos líneas horizontales, filtros o kernels dedicados a encontrar líneas verticales. Vamos a ver si tenemos suerte y han quedado más o menos bien. Kernels va a ser igual a ses.run y vamos a hacernos con los pesos de convolución, que son los kernels, ¿no? En este caso no hay que pasarle nada al modelo porque los pesos ya están optimizados, son independientes de la entrada del modelo. Si queréis hacemos un print w/com.shape para que veamos la dimensión de esta matriz. Tengo que utilizar, perdón, ¿ves? He querido coger la variable de TensorFlow en vez de la variable que he obtenido yo al hacer el sesRun. Entonces me da error. Tengo que pasarle la variable que acabo de obtener con el sesRun. Tenemos una matriz con dimensiones 5, 5, 1 y 10. Es decir, los núcleos, los filtros, son de 5 por 5, una dimensión, un solo canal de color y tenemos 10 filtros. Entonces os voy a enseñar a hacer una cosa que es para mostrar imágenes, en vez de así una detrás de otra, para mostrarlas un poco ordenaditas. Hacemos un f-access y hacemos un plt.subplots. Este lo que nos va a dar es una serie de canvas o lugares donde podemos imprimir imágenes
de manera estructurada, con 2 filas y 5 columnas. Entonces le decimos que for i in range 10, que son los 10 filtros que tenemos, quiero imprimirlos para verlos, ¿no? Entonces tenemos un access, perdón, a lo mejor, access.ravel. Esto lo que va a hacer es ese array de canvas o del lugar donde puedo imprimir imágenes, que es una matriz de 2×5, pues convertirlo en un vector plano para poder recorrerlo con un solo índice, ¿no? Access Ravel de i, hacemos un imshow y lo que vamos a pasarle es kernels. A ver cómo hacemos. Tenemos que elegir todas las filas, todas las columnas de cada kernel, el canal 0, que es el único que existe de color, y luego tenemos que decirle que estamos seleccionando el kernel o el núcleo número i. Tenemos que, en este caso no hay que redimensionarlo, porque como ya hemos seleccionado filas y columnas por separado, pues bueno, ya está. Tenemos que decirle que el mapa de color en escala de grises. Y si queréis le decimos que no utilice interpolación, para que no intente aplicar una interpolación bicúbica como hacíamos con Photoshop y mostrarnos más píxeles de lo que hay, lo que está pasando aquí, ¿no? Veis que estas imágenes tienen una resolución menor y como que la difumina un poco. Bueno, pues no queremos que haga eso, queremos que nos muestre los píxeles ahí a tamaño gigante. Entonces lo ejecutamos, esto nos da una visualización de los diferentes filtros. Y veis que sí que hemos tenido suerte y hemos tenido unos filtros que yo creo que son bastante representativos, ¿no? Porque tenemos algunos que están buscando características o líneas horizontales, o sea, diagonales, perdón, otras horizontales, alguno un poco más vertical, este está buscando quizás píxeles en esa zona de la derecha, en diagonal también. Bueno, pues características que él considera o la red neuronal ha aprendido que son útiles para diferenciar unos números de otros, ¿no? Y otra cosa que es interesante es visualizar cómo quedan las imágenes una vez que han pasado esta capa de convolución, o sea, estas activaciones de las neuronas de convolución, ¿no? Que son imágenes. Entonces, el código va a ser muy similar. Tenemos en primer lugar que obtener las activaciones, vamos a llamarlo acts, por ejemplo. Hacemos un session.run, la salida de la capa de convolución, que son las activaciones de las neuronas de convolución, y lo que le pasamos va a ser un diccionario que va a tener las entradas de la red. En este caso sí que tenemos que pasarle imágenes, ¿no? Para obtener las activaciones de las neuronas. Van a ser las imágenes de test de NIST del 0 al 100, unas pocas, ¿no? Por no computar todas las que hay. En este caso, como no vamos a utilizar para nada la función de error, la que hemos definido antes, pues no tenemos que pasarle al modelo las salidas ideales. Entonces, de nuevo utilizamos este truquito que os he enseñado aquí para obtener una representación un poco ordenada. Y bueno, podemos crear una variable que lo que nos va a decir es cuál de las 100 imágenes que estamos procesando queremos visualizar en ese momento, ¿no? Index es igual a, por ejemplo, la 6. Vamos a visualizar la imagen 6. Entonces, para cada uno de las neuronas convolucionales vamos a visualizar su salida. Hacemos un access.ravel de nuevo, nos quedamos con el canvas número i, hacemos un imshow y lo que vamos a pasarle va a ser estas salidas o estas imágenes, bueno, lo hemos llamado activaciones, y nos vamos a quedar. Bueno, antes de hacer esto vamos a hacer un print de la forma de esta salida para que sepamos lo que estamos haciendo. Tenemos 100 imágenes, que son las que hemos pasado a la red neuronal, y las activaciones tienen 28 filas y 28 columnas, y tenemos 10 activaciones para cada imagen de entrada a la red, porque tenemos esas 10 neuronas convolucionales. Entonces, con eso en mente, volvemos a nuestro código anterior y seleccionamos para la imagen número index todas sus filas, todas sus columnas, y seleccionamos la neurona o la salida de la neurona número i.
vamos a visualizarlas todas. Como solo tenemos 10, pues nos podemos permitir visualizarlas todas. De nuevo no hay que redimensionarla, pero es que tenemos que definir el mapa de color, que va a ser en este caso escala de grises. Hacemos al final el plt.show para que nos lo muestre, y también vamos a imprimir la imagen, a mostrar la imagen original que hemos enchufado a la red para entender lo que está pasando, ¿no? En NIST, test, puesto test en realidad, ¿no? Sí. En punto imágenes, index, sí que hay que redimensionarla, shape a 28 por 28 y schema, vamos a llamarlo rey. Pues nada, ejecutamos y a ver qué pasa. Bueno, la imagen de entrada para la red es este número 4 y vamos a ver cómo son las activaciones de las diferentes neuronas. Si os fijáis, por ejemplo, a ver, bueno, por ejemplo este kernel parece que está computando o está detectando características horizontales, ¿no? Pues la salida de ese kernel para esta imagen, efectivamente, son las líneas horizontales que aparecen en el trazo de este número, ¿no? En el caso de este kernel, que está buscando las diagonales en esta dirección, pues su activación para esta imagen es precisamente las líneas diagonales que aparecen dentro de este dígito, ¿no? Entonces podemos ver cómo la red neuronal ha aprendido a detectar características de alto nivel, como pueden ser líneas completas, no simplemente activaciones de píxeles individuales, que luego les son útiles para clasificar el número a su categoría correspondiente, ¿no? Ya para acabar, si os parece, vamos a intentar entrenar de nuevo otras tantas iteraciones la red, así conseguimos mejorar un poco la tasa de acierto. Porque yo con este mismo modelo he obtenido, yo creo, un error un poco mejor, del 2% en alguna ocasión. Depende, como ya sabéis, de los parámetros de inicialización, de la instanciación concreta de cómo inicializamos los parámetros. Entonces, si no volvemos a ejecutar este código que inicia todas las variables, seguimos trabajando con las mismas variables que teníamos ya, entonces estamos ejecutando otras 350 iteraciones de entrenamiento adicionales. Por eso el error, al empezar, ha sido un poco menor del que teníamos la primera vez que ejecutamos el código. Y como veis, alcanzamos cotas de error pues más bajas que las que habíamos alcanzado antes. Bueno, ya terminado, vamos a ver qué tasa de error hemos tenido. Bueno, los dígitos en los que cometemos errores, pues de nuevo son un poco atípicos. Tenemos un 8 roto, un 2 que ha dibujado, no sé si con un lápiz gigante de estos, según qué, un 4, bueno, de aquella manera. Bueno, en general tenemos dígitos, bueno, este por ejemplo sí que es un 8 claramente, ¿no? Pero hay muchos dígitos mal diseñados. Y al final vemos que la tasa de acierto ha mejorado mucho, hemos pasado de un 4% a poco menos de un 3% de error, ¿no? Y ya os digo que aumentando la complejidad del modelo y jugando un poco con los parámetros y demás cosas, pues podemos tener una tasa de acierto por debajo una tasa de error por debajo del 1%. Vamos a visualizar de nuevo los kernels, a ver si han cambiado un poco. Bueno, parece que se han definido un poco más quizás, pero no hay ningún cambio radical. Y si visualizamos las activaciones, pues deberían ser también parecidas, ¿no? Bueno, podemos cambiar el index y así visualizamos la activación para otros números distintos, por ejemplo para el 56. A ver qué nos sale. Bueno, ha querido destinarse a otro 4. Vamos a poner el 57, a ver si nos son 4. Bueno, pues tenemos un 1. Tampoco da mucho juego, la verdad. 58. Un 9, ¿no? Bueno, pues veis que cada una de las neuronas convolucionales ha aprendido a detectar un tipo de características distintas. Y yo creo que por hoy ya lo vamos a dejar aquí. Sí que sería interesante que si tenéis ganas de seguir trabajando con esto, tratéis de adaptar este ejemplo que hemos hecho a otro set de datos distinto. Entonces os va a tocar picaros a mano las utilidades para leer los datos en memoria, aunque si rebuscáis y elegís un dataset que sea muy conocido, pues seguro lo vais a encontrar. Buscáis en Google Python, no sé, el que sea,
data read o import data o algo así, y vais a encontrar utilidades o código ya hecho para hacerlo. Y por ejemplo os recomiendo uno que se llama CIFAR 10. CIFAR 10, que es uno de los, o CIFAR 10, que es uno de los datasets también más conocidos, son imágenes de 32 por 32 píxeles en color y pertenecientes a 10 categorías también. Entonces son categorías, por ejemplo, avión, rana, bueno, diferentes categorías. Es interesante porque es una imagen ya en color, son categorías mucho más amplias, imágenes mucho más amplias que simplemente dígitos escritos a mano. Y nada, el problema lo hubiéramos hecho con ese dataset, el problema es que tarda más tiempo en entrenarse. A lo mejor para entrenar un buen modelo en ese dataset tardáis 15 a 20 minutos, pero bueno, merece la pena porque ya lo habéis hecho vosotros mismos desde cero, o casi desde cero, y es como se gana un poco de experiencia trabajando con esto, ¿no? Y tampoco es excesivamente complicado, además vais a encontrar tutoriales, si busquéis en Google TensorFlow CIFAR 10, vais a encontrar tutoriales de cómo hacerlo, así que nada, os invito a que trabajéis con eso. Y en la próxima sesión lo que vamos a ver son los modelos de redes neuronales recurrentes o recursivas, que bueno, son rizar un poco más el rizo en todo esto. El problema de la clasificación ya lo dejamos en la parte práctica por lo menos de lado, y lo que vamos a tratar de hacer es que cuando se nos proporcione un dígito incompleto, por ejemplo, joder, no lo estoy un poco bien dibujado, este 8, le enseñamos a la red neuronal solamente esta primera parte del dígito, la parte superior, y la red neuronal va a estar encargada de terminar de dibujar el dígito. Entonces implícitamente va a tener que ser capaz de reconocer qué dígito es, pero además vamos a pedirle que termine de dibujarlo, ¿no? Y que lo haga de manera consistente. Eso lo vamos a conseguir usando modelos recurrentes, ¿no? Y nada, lo veremos el próximo día, y yo creo que nada más. Muchas gracias por venir. También el modelo de la vía muestra que he hecho con el ImageNet ya viene incluido en TensorFlow. Si lo tienen instalado y buscáis, hay un directorio que se llama Models ImageNet, algo así. Y bueno, ahí hay un código que implementa esta definición que estuvimos viendo antes. Entonces solo hay que bajar el modelo ya entrenado, que son 200 megas en mayor, y ya podéis hacer exactamente lo mismo en lo que está antes. Además, si venís el próximo día, prometo que os enseño una librería que es parecida a TensorFlow. De hecho, trabaja sobre TensorFlow, pero la ventaja que tiene es que tiene una serie de modelos muy comunes de implementados, ¿no? Porque la gracia de trabajar con TensorFlow es cuando quieres aprender cómo funciona la red por dentro, entonces te obligas a implementarla, o cuando quieres implementar arquitecturas de redes un poco atípicas, ¿no? A lo mejor con un tipo de capa que te has inventado tú o algo así. Ahí sí que es útil TensorFlow. Pero cuando trabajamos con tipos de datos o con arquitecturas de redes neuronales muy conocidas, pues suele ser útil utilizar otras librerías que nos dan un poco el trabajo más fácil, ¿no? Ya está todo hecho. Y a lo mejor solo tenemos que decirle, quiero una capa convolucional, quiero una capa de max pooling, otra tal, y se acabó. Entonces, el próximo día, aparte de aprender a implementar desde cero las redes recurrentes, os enseño en 2 minutitos la librería esa, que yo creo que vais a poder sacarle partido si algún día queréis hacer cosas de estas. Así que nada. Nos vemos el jueves.